Bienvenidos al programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Donde seremos responsables al estudiar la palabra de Dios, procurando la edificación del cuerpo de Cristo, presentando los retos a la iglesia de hoy, trayendo aliento y esperanza. Tu Palabra. ¡Qué bendición! Dios bendiga, amado hermano, Dios le bendiga muchísimo. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder estar en el programa Tu Palabra, qué bendición. Sabemos siempre que la palabra del Señor lo que nos provee aliento, esperanza y revelación de quién es ese Dios, el que es revelado en esta sagrada escritura. Así que, amado hermano, sabemos que estamos transmitiendo por Facebook en tusonidocristiano.tv. También nos puede escuchar en la página de tusonidocristiano.org. Y si tuviese algún problemita con el internet, no hay problema. Usted apunta este número de teléfono: 1-631-359-8262. 1-631-359-8262. Usted marca ese número de teléfono y podrá escuchar el audio de esta transmisión en vivo en este momento. Así que, amado hermano, Dios le bendiga muchísimo. Le damos un saludo, un abrazo y sobre todo a todos estos hermanos de Ministerios Cristianos Arca Evangélica que siempre están conectados con nosotros de distintas partes del mundo bajo un solo cuerpo, una sola dirección. Dios le bendiga muchísimo y le damos gracias por permitirnos llegar ¿verdad? A su intimidad en su hogar en este momento, en el lugar donde usted se encuentre. Y ya tenemos varias personas de animados: Carlos Omar, Dios les bendiga muchísimo; Rosa Rodríguez, saludos Rosa; tenemos a Raúl López Adorno, mi hermanazo, saludos, Dios te bendiga muchísimo, Raúl. Muchas gracias por estar conectado y de esta manera apoyando este ministerio de Tu Palabra, qué bendición, que lo que deseamos es y pretendemos en poder estudiar las Sagradas Escrituras con confianza y a la misma vez de la forma seria como hay que trabajarla. Y si recuerda, hermano, que mientras más usted pueda compartir este video de estos estudios de la palabra de Dios, mayor alcance podemos tener para bendecir las vidas. Así que, por favor, compartan estas transmisiones para que muchas personas puedan ser edificadas con las Sagradas Escrituras. Y le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad y por cada uno de ustedes que están conectados con nosotros. Y hemos estado trabajando la esencia de lo que es las Sagradas Escrituras. Hemos estado trabajando la inspiración, la dirección, cómo llegó ese libro a lo que nosotros tenemos hoy en día como Sagradas Escrituras a nuestras manos. Y hemos estado viendo muchísimas cosas acerca de esto. Y también vimos entonces cómo esa Sagrada Escritura la podemos tener y el porqué, la importancia de tenerlas en nuestro idioma nativo, en nuestro idioma natural, que es el que habla nuestro corazón. Y también hemos trabajado unos distintos aspectos sobre la Biblia y hemos hablado en todo momento acerca de Dios. Y vimos en el estudio pasado que era acerca de qué trata la Sagrada Escritura. Vimos desde el inicio que se habla acerca de Dios. Ahora, en el programa de hoy pretendemos, con la ayuda del Señor, ver quién es ese Dios. ¿Cuál es ese Dios verdadero? Y ese es el tema del estudio bíblico de hoy, el Dios verdadero. Damaris Morales, Dios te bendiga muchísimo. Un privilegio que puedas estar con nosotros. Y lo que deseamos hoy es ver, tal vez enfatizar lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan acerca de quién es ese Dios, cuál es la revelación que hay en las Sagradas Escrituras de ese Dios. Y sabemos y conocemos que dependiendo de los países, donde quiera que nos unamos o nos encontremos,
siempre vemos al ser humano adorando a un Dios. Si usted se fija, no importa el lugar donde usted vaya y las experiencias que haya tenido, siempre hay algo que toma posición de Dios en la vida de las personas. Y la pregunta sería, ¿por qué siempre hay ese interés o esa inclinación de parte del ser humano a adorar? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué inclusive nosotros puertorriqueños, desde que estamos en la escuela, se nos habla a nosotros de nuestros indios taínos? Y es de lo que yo puedo tal vez hablarles más de mayor conocimiento y experiencia. Y los indios taínos tenían el dios sol, tenían el dios luna, el dios lluvia, tenían el dios huracán. ¿Y por qué siempre el ser humano tiene inclinación o tendencia a adorar a algo? Y lo que podemos tal vez resumir es que Jehová Dios ha puesto, diríamos así, un chip en cada ser humano, uno de eternidad y otro de adorar, la necesidad de adorar. Y eso con detenimiento tal vez lo podríamos ver en un estudio más adelante de por qué el ser humano siempre busca la manera de adorar a algo o a alguien. Nosotros lo que tenemos como cristianos es poder dirigirlos a que encuentren ese Dios verdadero. ¿Y cuál es el Dios verdadero? Eso es lo que estaremos estudiando en la noche de hoy. Tenemos por ahí la pastora Mayra Torres, Dios le bendiga mucho. Tenemos a Ángel Rosa, a Panchi Rodríguez. Panchi, Dios te bendiga muchísimo. Y sin nada más que, ¿verdad? Tal vez que añadir, vamos a entrar de lleno. Yo le sugiero, no sé si ustedes lo ha estado haciendo en los programas anteriores, que usted busque su libretita, busque donde anotar y escribir, porque el programa de hoy, yo estoy más que seguro que usted le va a dar una seguridad de ese Dios al que usted sirve, que usted va a querer tener en cuenta algunos detalles que vamos a hablar en la noche de hoy. ¿Para qué? Para poder presentar ese Dios a quien yo le sirvo. Y vamos entonces a comenzar con el Dios verdadero. Este Dios verdadero, como ya mencionamos, en distintos países hay distintos tipos de adoraciones a distintos dioses. Pero la Sagrada Escritura nos enseña que solamente hay un Dios verdadero. Y me gustaría comenzar dando tal vez lectura a un Salmo 29. ¿Por qué? Porque este Salmo 29 nos presenta que Él es el único, supremo y eterno Dios. El Salmo 29 le dice el salmista, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Ya vaya viendo el panorama, hijos de los poderosos, o sea, de los gobernantes, tributen a Jehová. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros. Y aquí hago un paréntesis porque en el lugar donde el Señor nos ha ubicado en estos momentos, hay algo curioso que caí en cuenta recientemente. Y es que la mayoría de los árboles que hay en esta área son cedros. Y usted ve esos cedros antiguos, tan imponentes, tan robustos, tan fuertes, que usted dice contra, podrá venir el mayor huracán y no los sacará. Usted puede agarrar tantas cosas de ahí y fijarlas. ¿Por qué? Porque es un árbol fuerte y robusto. Y la palabra dice en Salmos 29 que estos árboles fuertes y robustos los hizo saltar como becerros. El versículo 7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Y hacemos
un señalamiento, que esto lo vamos a ver ahorita. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, o sea, él es el que lo maneja, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y este Salmo 29 nos presenta a ese Dios que es único, supremo, eterno, donde aún las personas de mayor poderío deben postrarse y rendirle adoración y pleitesía a ese Dios. Ahora, ¿quién es este Dios verdadero? Pues si vamos a la Sagrada Escritura, que es nuestro libro, nuestra guía constante cuando queremos acercarnos al Señor, vamos a ver algo interesante. Y me gustaría primero presentar el evento que podemos ver en Éxodo 3. En Éxodo 3 nos estamos viendo cuando Dios manda a Moisés a ir en busca del pueblo de Israel que está en Egipto y decirle, mira, he venido a liberarlos del cautiverio que están viviendo, de ese exilio de aquí en Egipto. Entonces Dios le da una serie de instrucciones a Moisés de cómo hacerlo, él pone sus excusas, pero me llama la atención en el versículo 13, en Éxodo 3, versículo 13, donde dijo Moisés a Dios, y estoy leyendo la Biblia, dice, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Está Moisés diciendo, ok, yo puedo seguir tus instrucciones y voy a llegar allá. Pero cuando me presenta ante ellos y ellos me preguntan, ¿quién es ese Dios? Recuerde que llevaba mucho tiempo ya, 40 años en Egipto, el pueblo, la generación ya había transcurrido y puede que esa relación con Dios o esa revelación que el pueblo tenía constantemente haya sido tal vez traspuesta por algunas cosas. Y entonces Moisés está diciendo, está bien, yo voy, pero si esta generación no es la misma que llegó, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿cómo les voy a responder? Ya me encanta el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y eso suena algo, una expresión, yo diría, me atrevería a decir muy puertorriqueña. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea que este Dios del que se trata la Biblia es el gran yo soy. No hay más nada que buscar. Yo soy el que soy. Y en el versículo 15 comenzamos a ver unos detalles que entonces dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y es que hay un evento importante. El pueblo de Israel había conocido y entendido quién era ese Dios, haciendo referencia a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Abraham dijo esto y dio esta promesa. El Dios de Isaac tuvo este trato con él. El Dios de Jacob fue el que se le enfrentó allá en aquella escalera que vio. Y siempre era una referencia allá, a esos eventos que lo identificaba a ellos como pueblo. Pero ahora Dios está diciendo, Jehová,
el Dios de estos padres que ustedes han escuchado, es el que me ha enviado a vosotros. O sea, se está poniendo nombre Jehová. Y continúa, termina ese versículo 15 diciendo, este es mi nombre para siempre. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Así que aquí ya vemos una revelación completa y clara de quién es ese Dios, Jehová. Entonces usted sabe que cuando estuvimos leyendo o trabajando cómo fueron escritos los libros de la Biblia en los programas anteriores, los cuales si usted no ha podido ver o quiere tener mayor noción de esto, puede ir a la página de YouTube y en YouTube busca el canal de Tu Sonido Cristiano y dentro del canal de Tu Sonido Cristiano podrá ver las transmisiones que hemos hecho de todos estos programas. Así que ahí podrá ver con detalle algunas cosas que tal vez podamos hacer referencia. Y como dijimos, vimos que entonces en esos programas que esta experiencia de Éxodo 3, del 13 al 15 que hemos leído, ocurrieron antes de comenzar a escribir lo que nosotros tenemos como Génesis. Por eso hago hincapié comenzando aquí. Y vemos entonces, significa yo soy el que soy o el Señor. Y es algo interesante porque este es uno de los nombres que más son utilizados en la Biblia o en las Sagradas Escrituras cuando se habla de Dios. Y es que aparece con mucha más frecuencia. Ahora, me llama la atención, como ya vimos que este fue el nombre que el mismo Dios Jehová escogió para representarse al pueblo. Y este nombre es algo, por decirlo así, curioso o interesante, ya que se consta solamente de 4 consonantes, que es la Y, H, W, H. Una tal vez pronunciación más real sería Yahweh, pero es interesante porque eh, no tiene vocales y es una representación de que los hebreos consideraban el nombre de Dios, o sea, de Jehová, tan y tan sagrado que mejor no le ponemos letras para mejor no le ponemos vocales para no poder pronunciarlo por reverencia. Ahora, si vamos entonces a Génesis 2, versículo 4, aquí hay una revelación muy interesante de este Jehová. Y en Génesis capítulo 2, versículo 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. Y vea lo que sigue. El día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Y cuando vamos entonces al idioma original, esta palabra que ya vimos como Yahweh, aparece justo al lado de la palabra Dios, que en el hebreo original se utiliza el término Elohim. Ahora, el término Elohim es utilizado de manera tal vez genérica, haciendo referencia a Dios. Era un término que se utilizaba en ese momento para cualquier Dios, por decirlo así. Pero me llama la atención porque las Sagradas Escrituras dicen, sí es un Dios, pero es Jehová, da especificación de quién estamos hablando. Y está interesante ver cómo se ubica Jehová Dios aquí, dejándonos saber que esto es un Dios atento a lo que sucede. Esto es un Dios que está presente al momento de la creación y de todo lo que ocurre. Así que aquí vemos que fue escrito en esta manera también, de una manera intencional, para describir y presentar la presencia de Jehová Dios durante la creación y expresar que el Dios creador es Jehová.
Ese es el nombre verdadero del Dios creado. Y ya hemos visto entonces de qué Dios es el que estamos hablando, cuál es ese Dios verdadero. Y ahora, como bien mencionamos, vamos a comenzar a hacer unas comparaciones y tal vez a presentar algunos aspectos de ese Dios para yo conocer quién es este Dios verdadero. Y cuando nosotros hablamos de dioses, hablamos implícitamente de gestos de adoración. Una característica que tienen los dioses es que se les adora. Ahora, cuando hablamos de algo como esto, y tal vez podemos pensar en este país de India, rápido uno piensa, bueno, en India hay algo común y algo peculiar. Y es que en el país de la India usted puede ir caminando, usted puede estar en medio tal vez de un establecimiento para hacer una compra y va a notar algo peculiar, es que puede ser que usted está, vamos a ponerlo así, usted está pagando en la tiendita, en el mercado y mira de momento para el lado y tiene una vaca al lado suyo. Y usted va por las calles, están los autos, los vehículos y las vacas paradas en el medio del camino. Ahora uno dice, pero ¿y por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué peculiaridad es esta en este país de que las vacas están por todas partes como si fuesen humanos? No están allá en los establos, no están allá en las granjas. Y el origen de esto lo podemos tal vez encontrar alrededor de unos 3000 años en el pasado, concretamente en lo que nosotros podemos conocer como los textos védicos, que son los más antiguos de la literatura hindú. Así que siempre les digo que para poder entender las cosas hay que ir al origen. Pues vamos al origen de esto. Estos son unos 4 textos, los textos védicos, que son escritos por el místico Vyasa. Y en estas escrituras se refieren a la vaca como Devi, Devi lo que significa es diosa, o Aditi. Aditi lo que significa es madre de dioses. Así que vemos en estos textos que las vacas se les conoce o se les presenta como una diosa. ¿Pero por qué? Dice que la leche de estas vacas, en estos textos védicos, se menciona que la leche de la vaca alimenta al mundo y por lo tanto la vaca es privada de ser sacrificada a los dioses, a diferencia de otros animales como tal vez el toro o el buey. Ahora, la vaca sagrada per se le conoce como Surabi. Y esta vaca sagrada Surabi fue la enviada por el dios Krishna a la tierra. Pero mire el propósito, para alimentar con su néctar a los hijos de la India y establecer una conexión entre ambos mundos. Así que aquí vemos el origen de este trato especial que se le puede dar tal vez a las vacas allá en la India. Posteriormente, cuando entonces comienza a incursionar el jainismo y el budismo dentro, que son como quien dice una evolución del Veda, de esta religión, la doctrina de no violencia que ellos traían fue aplicada mayormente a estos hindúes que optaron por volverse vegetarianos. Como no hay nada de violencia, no puedo matar animales, pues me convierto en vegetariano. Mientras que entonces a raíz de esto, las vacas que eran caras de mantener eran ofrecidas a los brahmanes. Vea qué interesante. Los brahmanes son la casta más alta del país. O sea, yo soy pobre, soy vegetariano y respeto entonces la vaca, pero la vaca puede ser alimento para la gente de mayor poder dentro del país. Por tal razón, la vaca entonces comenzó a considerarse un ser vivo incluso superior a ciertas castas de la India. Por tanto, este animal hay que respetarlo.
Y si usted habla con los hindúes, ellos te van a decir, no, nosotros no adoramos la vaca. Pero sí les podrán decir que solamente en un día la veneran. Y yo vi esa palabra venerar y yo pues vamos a ver cuál es la diferencia de venerar y adorar. Cuando me pongo a buscar en el diccionario, venerar es literalmente un sinónimo de adorar. Ahora, son veneradas solamente durante un día y este día es en el festival de Gopastami. Ahora, ¿este festival de qué consta? Es un festival muy conocido allá en India. En este festival lo que se hace es que se celebra el día en que el dios Krishna descendió para encarnarse en el definitivo pastor de las vacas de la India. Es durante este día que todas estas madres, recuerda que son las que alimentan a toda la gente de la India, según esta religión, pues se les considera madre, pues estas madres son bañadas y decoradas con elementos coloridos o mantras tatuados. Y no solamente esto, sino que son en este día del festival de Gopastami, perdón, dentro de las cosas que se hacen es colectar el orín de las vacas para darse baños con ellos e incluso ingerirlo. ¿Por qué? Porque son las vacas que no sabemos si esa es la que el dios Krishna envió para este tiempo, para alimentarnos a todos nosotros. Ahora, ¿por qué yo traigo esto? Bueno, por una razón. Si las vacas en cierto modo son veneradas y exaltadas en ese día, a esta gente yo tendría que decirle lo siguiente. Y es que en Génesis 1:21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 25 dice, Génesis 1:25, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y ya vimos en los primeros versículos que quién era ese Dios, Jehová Dios. Y me llama la atención porque entonces a este Dios al cual yo le sirvo y adoro es el Dios creador de ese animal que ustedes veneran. O sea, yo no estoy adorando, venerando algo creado. Yo estoy adorando y venerando al creador. Y me llama entonces la atención cuando continúa en Génesis 1:26 diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en los estudios pasados vimos que nuestra imagen y semejanza tiene una gran connotación que diferencia al ser humano de las demás creaciones. Y el mismo versículo continúa diciendo, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que tal vez paralelismo de que podríamos decir veneración a un animal como este, vemos aún del saque el mismo Génesis que el Dios al cual nosotros le servimos y le adoramos, este Dios verdadero, fue el creador de ese animal. Y no solamente que fue el creador de ese animal, sino que nos hizo a nosotros, a los seres humanos, por encima de esos animales. ¿Para qué? Para que nosotros nos enseñaroemos sobre ellos. Discúlpeme mi lenguaje de hoy, pero es palabra muy fina para mí.
¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros estemos por encima de estos animales. Y me llama la atención entonces porque yo tendría que decirle que ese Dios al que yo le sirvo y que usted y yo le servimos es el que creó a eso que ustedes adoran. Por tanto, ¿quién tiene mayor poderío y autoridad? ¿Lo creado o el creador? Así que tenemos nosotros que tener en cuenta que quien crea es el quien tiene la potestad de hacer cada una de las cosas y es quien tiene el señorío sobre las cosas. Aún así, entonces pasemos a una historia que podemos encontrar en Primera de Samuel. Y en Primera de Samuel hay un evento interesante. En Primera de Samuel, capítulo 4, vemos entonces en un momento dado que el pueblo de Israel tiene un encontronazo, una guerra. ¿Con quién? Con el pueblo de los filisteos. Y interesantemente, en esta guerra el pueblo de Israel sale a la batalla y dijeron en el nombre de Jehová Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, venimos a la guerra, peleamos y perdieron la batalla. Y ellos regresan muy apesumbrados de nuevo a su área y dicen, pero ven acá, Jehová Dios nos ha abandonado, hemos perdido esta batalla. Y salieron los sabios y dijeron, no, 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 cometimos un error. Cuando nosotros ingresamos y tomamos Jericó, había algo peculiar. Y es que el arca del pacto o el arca de la alianza iba con nosotros a la guerra y a la batalla. Y cuando fuimos a la guerra y a la batalla con el arca del pacto, entonces Jehová Dios nos dio la victoria sobre el pueblo. Pues volvamos entonces mañana a pelear con el pueblo de los filisteos, llevando el arca del pacto. Las Sagradas Escrituras dicen que formaron un gran vocerío, una gran fiesta, una gran algarabía por esa decisión que habían tomado, que aún el pueblo filisteo se preocupó, diciendo, el Dios de ellos viene juntamente con ellos mañana. No sabemos qué podamos hacer contra ellos. Y me llama la atención porque este pueblo, tomando esta decisión por una experiencia que había tenido, cuando sale de nuevo al próximo día a la batalla, ocurre algo. Van con el arca y cuando están peleando, el ejército filisteo vuelve a ganar esa batalla y no solamente eso, sino que capturan el arca del pacto y se lo llevan. Y el pueblo de Israel, me imagino entonces ellos pensando, pero fuimos en esta ocasión con el arca del pacto y perdimos la batalla. O sea que el Dios de los filisteos es mayor y más fuerte que Jehová Dios, el Dios de nuestros padres. Sin embargo, nosotros vemos que Jehová Dios se manifiesta. Porque es que el ser humano siempre busca algo tangible que pueda percibir para adorar. Es muy probable que el pueblo de Israel haya pensado que el arca del pacto era Dios, cuando no. La palabra nos enseña que no es así. El arca del pacto es un simbolismo, un señalamiento de que la presencia de Dios está en ese lugar, pero no es Dios. El ser humano siempre busca un objeto, algo que pueda ver para adorar. Entonces, continuando esa historia, cuando pasamos a Primera de Samuel capítulo 5, vemos que el pueblo de los filisteos tomaron el arca y la palabra dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Versículo 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Quién es Dagón? Dagón no es el don Dagón del pueblo del Filistea. No, Dagón era el dios
de los filisteos, uno de los dioses. Entonces, bueno, si el arca del pacto es Dios, vamos a ponerlo junto con otro de los dioses. Y lo meten, como quien dice, en el templo del dios Dagón. Lo interesante es el versículo 3, como que comienza a ocurrir. Y dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Mira el panorama. Dejamos, lo que movimos fue el arca. Y la estatua de Dagón la dejamos quieta y al próximo día está la estatua de Dagón. Y dice, postrado en tierra delante del arca de Jehová, o sea, frente al arca de Jehová. Y dice, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, o sea, lo pusieron, a lo mejor le pusieron unas hamajas para que no se fuera a caer, ni ninguna de estas cosas. Y en el versículo 4 dice, y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Volvió a caerse, pero continúa diciendo, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Es que cuando Jehová se manifiesta, una de las maneras de manifestarse es postrando todo delante de su presencia. Y si en tu vida hay algo, hay un Dagón que está ubicando la posición de Jehová Dios, mira lo que él hace, él lo tira, lo postra delante del arca, o sea, de su presencia, y cuando cae, ¿qué ocurre? Es cortada la cabeza. Permítame decirle que esto tiene una gran enseñanza. En estos tiempos, la cabeza simbolizaba la influencia, el poderío de lo que esa figura representaba. O sea, tengo al dios Dagón, lo postro, pero si no es arrancada la cabeza, esa postura del dios Dagón, que fue lo que pasó el próximo día, lo levantaron otra vez en señal de que este sigue siendo mi dios. Pero cuando cae la segunda vez que la cabeza es cortada, lo que señala es que el poderío de ese Dios no se asemeja ni alcanza o iguala tan siquiera al poderío de este Jehová Dios que lo ha postrado delante de su presencia. Lo mismo ocurrió cuando David tuvo la pelea con Goliat. Él lo mató cuando se tiró la onda con la piedra que lo tumbó. Ya estaba muerto Goliat. Pero ¿qué hizo David? Fue con la espada, le corta la cabeza en señal de que este líder ha muerto y no tiene ningún poder sobre nada ni nadie. O sea que una de las revelaciones o manifestaciones de Jehová Dios es postrando todo y quitándole todo poderío y potestad a cualquier otra cosa que pueda tomar posición de Dios. Ahora, el versículo 5 dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Lo interesante es que continúa diciendo, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y aquí vamos a comenzar a resumir esta historia porque hay varias cosas que queremos ver. Ya vimos que Jehová Dios es el creador de los animales. Ya vimos que Jehová Dios se manifiesta postrando todo delante de él. Y ahora vamos a ver una característica muy interesante de Jehová Dios que cuando la analizamos nos vuela la cabeza y los estereotipos que podamos tener. Y veamos lo que continúa ocurriendo. Entonces se levanta la mano de Jehová Dios contra este pueblo filisteo y comienzan a enfermarse con tumores y el pueblo comienza a perecer y hay gran dolor e incertidumbre dentro del pueblo. Y en el versículo, en 1 Samuel 5:8 dice, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel?
Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. O sea, si este arca, que es representación de Jehová Dios, nos está causando daño, vamos a pasarla para adelante que le cause daño a otro. Y vemos entonces que se pasa a Gat. En Gat son nuevamente heridos con tumores. Y en el versículo 10 vemos que entonces pasado a Ecrón. ¿Y sabe qué? En la ciudad de Ecrón fueron heridos también con tumores. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? En el capítulo 6 vemos esta pregunta: ¿qué vamos a hacer? Y esto sigue haciéndonos daño. Los sabios se reúnen y dicen lo siguiente: vamos a amarrarle 2 vacas jóvenes que nunca han visto yugo y vamos a dejarla ir. Si estas vacas toman el camino de Bet-Semes hacia donde está el pueblo de Israel, verdaderamente este es el verdadero Dios. Si toman otro camino, no es un Dios mayor que el que nosotros tenemos. Y usted sabe que Jehová Dios tenía un propósito. Y la promesa que Jehová Dios le dio al pueblo de Israel era que su presencia iría con ellos a todo lugar. El simbolismo de la presencia estaba fuera del pueblo de Israel. Estaba en otras ciudades, en otros lugares donde no pertenecía. Y Jehová Dios buscó la manera de provocar que esa arca volviera, esa arca del pacto, a su lugar, a su pueblo. Y usted sabe qué pasó: amajaron las 2 vacas jóvenes que nunca habían visto yugo, las soltaron, y usted sabe por cuál camino agarraron las vacas. Ese mismo. Se fueron camino a Bet-Semes, a donde estaba el pueblo de Israel. Y Dios no utilizó aquí a un profeta, Dios no utilizó nada, ni hubo intervención humana. Hubo solamente intervención divina, lo que nos deja a nosotros saber que este Dios, Jehová, que fue el creador de los cielos y la tierra, quien creó los animales, quien se manifiesta postrando todo delante de él, es un Dios que se vale por sí mismo, es un Dios que no necesita ayuda. Estas son palabras mayores, porque a veces nosotros pensamos: Jehová Dios me prometió esto, y yo tengo como que se ha tardado el Señor y déjame yo ayudarlo haciendo tal cosa. Déjame yo ayudarlo manifestando esto, buscando la manera de resolver. No, 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 no. Lo que Jehová Dios dijo se cumple. Lo que Jehová Dios va a hacer, lo hace. Y si tiene que valerse de nada, se vale del mismo. No necesita ayuda de nadie. Interesantemente vimos cómo las vacas fueron veneradas o son veneradas en la India, y aquí vemos las vacas cómo son utilizadas por su creador para llevar su presencia a donde tenía que llegar. Y esto nos deja a nosotros pensando: tenemos un Jehová Dios creador, tenemos un Jehová Dios que se manifiesta postrando todo delante de él. Y vemos un Jehová Dios que se vale por sí mismo, que no necesita la ayuda de nadie. Ahora, ¿qué otra característica podemos identificar de Jehová Dios? Y vamos a ver lo siguiente. Cuando pasamos al libro de Segunda de Reyes, vemos esa historia del profeta Elías, donde hay un dimidirete porque el pueblo de Israel se había apartado de Jehová Dios y había comenzado a adorar a los Baales. Y comienza por decirlo así, empuje: yo te tiro y tú me tiras, de quién es el verdadero Dios. Y como eso es lo que estamos estudiando hoy, el verdadero Dios, pues no podemos pasar por alto esta enseñanza. Y aquí nosotros vemos entonces que el profeta Elías, dentro de este dimidirete, declara y profetiza tiempos de sequía que redunda en tiempos de hambre para el pueblo. Y entonces nosotros aquí vamos a ver que Dios se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta?
es cuando vemos entonces la historia que está este dimi direte en el capítulo 17 de Segunda de Reyes y comienza el mismo Elías propone lo siguiente: ven acá, vamos a hacer algo. Para saber quién es el Dios verdadero, vamos a preparar altares de holocausto. Yo preparo un altar y ustedes preparan el suyo. Después que los preparemos, ustedes invocan a sus dioses y yo invocaré a mi Dios. Y el Dios que baje fuego del cielo y consuma el holocausto, ese será el Dios verdadero. Entonces el pueblo, los sacerdotes de Baal, preparan su holocausto y las escrituras dicen que ellos gritaban y adoraban a sus dioses para que bajaran fuego del cielo y consumieran el holocausto. Sin embargo, no hubo manifestación y este profeta Elías, para mí que era más puertorriqueño que otra cosa, porque él les decía, no, a lo mejor él está dormido. Si grita más alto a ver si te escucha. Le gustaba como que tirar la pullita. Y ellos seguían y aún se laceraban ellos mismos según sus rituales para provocar que sus dioses respondieran. Entonces Elías dijo, bueno, estuvieron toda la mañana, ya es la tarde, su Dios no ha respondido, vamos a hacer lo siguiente, yo preparé el mío, ven ahora, llénalo de agua. Lleno, no, échale más agua. No, échale más agua. Mojó 3 veces el altar hasta que el agua desbordaba por todos los lados y aún la canal que se había hecho para el agua fue llena de agua. Y entonces, en el versículo 16, Segunda de Reyes 17, 16 dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes, que ya vimos lo que pasó con Dagón, fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de sus rostros, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y cuando vemos entonces que este pueblo de Dios se hace imágenes, vemos entonces el desvío que hay. ¿A qué? El desvío que hay a adorar al verdadero Dios. Y cuando el pueblo se hace de imágenes, podemos ver entonces en Salmo 135, del 16 al 18, perdón, del 15 al 18, dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Versículo 18 dice, semejantes a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. O sea que, como ya vimos anteriormente, el pueblo siempre busca algo tangible a que adorar. Pero ahora este Dios se manifiesta. Y en esta historia vemos en Primera de Reyes, ahora en el capítulo 18, que dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, mira la oración de Elías, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. O sea, está señalando un solo Dios para que no quede duda de quién estoy hablando. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Obediencia, recuerda lo que hablamos de obediencia. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja alrededor del holocausto.
En el versículo 39 dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. O sea, que Jehová Dios se manifiesta sobrepasando todos los dioses que puedan existir. Jehová Dios es un Dios que escucha y responde. No como estos ídolos creados que tienen ojos y no ven, a boca y no hablan, orejas y no escuchan, sino que Jehová Dios es un Jehová Dios vivo que escucha y responde. Ese es el Dios que usted y yo le adoramos y le servimos. Ahora vemos también un Jehová Dios que provee. Dentro de esta misma experiencia, en el capítulo 17 vemos cuando está el profeta Elías caminando durante ese periodo de hambruna y sequía y se acerca a donde una viuda y le dice, dame de beber algo, y ella le da algo de beber. Después, cuando ella llega con el vaso de agua, él le dice, ven acá, tengo hambre, dame comida. Y el versículo 1 Reyes 17:12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para lo que lo comamos y nos dejemos morir. Está la viuda diciéndole, lo que tengo es un poquito de harina. Y ahora mismo iba a prepararla para que mi hijo y yo tuviéramos mi último bocado y luego echarnos a morir de hambre. Elías le dice en el versículo 13, no tengas temor, ve a como has dicho, prepáralo, pero hazme a mí primero de ello una torta pequeña cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. O sea, es lo único que tienes, pero me lo vas a dar a mí primero. Y el versículo 14 le da la razón o el motivo. Le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta Elías. O sea, no hemos visto solamente un Dios que crea los cielos y la tierra. Es un Dios que crea los animales. Es un Dios que se manifiesta postrando todo delante de él. Es un Dios que se vale por sí mismo, no necesita ayuda. Es un Dios que escucha y responde. Es un Dios que se manifiesta sobre todos los dioses. Y aquí vemos que es un Dios que provee todo lo que necesitamos. Ahora no solamente esto. Y para ir ya cerrando, vayamos viendo entonces que este Dios también inspira a sus siervos. Y en 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que cuando usted se decide por trabajar y servir de lleno a Jehová Dios, Él le dará la inspiración y la dirección a lo próximo que usted tiene que hacer en su vida personal y en su vida ministerial. Interesantemente vemos también en este llamado, entonces ya resumiendo, cuando Jesús en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. O sea que este Jehová Dios que creó
los cielos y la tierra. Este es Jehová Dios, que creó los animales y al hombre con semejanza a sí mismo. Este Dios que se manifiesta postrando todo delante de él. Este Jehová Dios que se vale por sí mismo y no necesita ayuda. Este Jehová Dios que escucha y responde, porque no es un amuleto ni cosa creada por hombre. Este Jehová Dios que se manifiesta sobrepasando a todos los dioses que puedan existir. Este Jehová Dios que provee en medio de la escasez y en las circunstancias que usted esté viviendo. Este Jehová Dios que es el que inspira a los que le sirven y a sus siervos a guiarlo en los próximos pasos. Aquí estamos viendo en Juan 3, 16 y 17 que ese Jehová Dios quiere ser tu Dios. Que usted pueda decir en un momento y de ahora en adelante que este Dios al que yo le sirvo es el Dios verdadero, porque se me ha revelado y ha creado las cosas, se ha manifestado en las Sagradas Escrituras, así lo hará dentro de mi vida, así lo hará dentro de mi jornada que estoy viviendo en esta circunstancia, en este momento. Y recuerde siempre algo, en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jehová Dios no está trazando el fin de los tiempos porque se le haya olvidado. Jehová Dios puede estar retrasando, esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Nos está dando la oportunidad que conozcamos a ese Dios verdadero con todas estas características que hemos visto en la noche de hoy. Así que la invitación de la noche de hoy es que usted se acerque a ese Jehová Dios verdadero que dirige la vida, que da revelación, que es el creador de todo y que quiere ser tu Dios personal, que está al lado tuyo en cada etapa de tu vida y de tus circunstancias. Así que la invitación es acércase a Jehová para que pueda vivir las manifestaciones de Él en su vida. Y para completar en la noche de hoy, antes de ir cerrando, quisiera saludar por ahí, tenemos a Carlos Torres, Manolito, Dios te bendiga. Tenemos por ahí a Ángel Rosa, Panchi Rodríguez, Marta Muñiz, Rosa Julia Rodríguez, Dios le bendiga, la pastora María y el pastor Juan, Dios le bendiga muchísimo, nuestros pastores. Tenemos por ahí a Ricardo Ortiz, tenemos a Wilmer Torres, Mauricia Díaz, tenemos a Denis Dávila, Cristel, Dios te bendiga mucho, Cristel Rodríguez. Tenemos a Aurelia, la pastora Cecil Rivera, Dios le bendiga, Marisol Rosado, Evamili Maldonado, Cheo González, Marta Muñoz, Javier Villegas, Dios te bendiga. El pastor José Vázquez, la hermana Carmen Caraballo, Dios te bendiga, Carmen. Tenemos a Helen Santos, tenemos a Ramona Ortiz. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, por estar en la noche de hoy. Y recuerde que Jehová Dios es el creador. Jehová Dios es quien ha hecho todas las cosas y se manifiesta y quiere ser tu Dios también. Y si es tu Dios también y tú le das la oportunidad y el privilegio, todas estas cosas que hemos estudiado en la noche de hoy las podrás hacer en tu vida desde ahora y adelante. Así que Dios le bendiga muchísimo. Recuerde que nos vemos el próximo domingo a las de 6 a 7 en este programa Tu Palabra, qué bendición, donde deseamos estudiar la Sagrada Escritura tal como Dios la ha puesto en nuestras manos. Recuerde que puede vernos en YouTube, en la página de Tu Sonido Cristiano. Ahí puede encontrar los programas, las grabaciones de todos estos programas. Y recuerde que tenemos un email con el cual usted se puede comunicar con nosotros, que es tupalabra@tusonidocristiano.org. Tupalabra@tusonidocristiano.org. Pero ¿sabe qué? No se me desconecte. ¿Sabe qué? No se me desconecte que
queremos compartir con ustedes una canción de un hermano a quien amamos muchísimo, con quien hemos tenido el privilegio de compartir muchísimas veces. Y en esta noche la queremos presentar como un resumen de lo que hemos hablado. Y esta canción fue escrita por el pastor Pablo Colón, con quien tuvimos el privilegio de participar en muchas ocasiones. Y yo sé que será de bendición. ¿Por qué? Porque esta canción resume y presenta lo que hemos estudiado en esta noche, dejándonos saber que nuestro Dios es el Dios verdadero. Este Dios al que nosotros le servimos, que hemos estudiado en las Sagradas Escrituras, es el Dios verdadero. Y yo espero que de esta noche en adelante usted pueda presentarlo y expresarlo así donde quiera que se separe. Al Dios que yo le sirvo, ese es el Dios verdadero. Dios le bendiga mucho, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana y no se retire hasta que esta canción pueda ministrar su corazón y su vida y afianzar su fe en lo que hemos estudiado en la noche de hoy. Dios le bendiga muchísimo, muchas gracias. Al Dios al cual yo le sirvo no es un Dios de muñeco, tampoco un gallo marrueco. Yo no adoro animales, mucho menos tengo altares para adorar dioses paganos. Por eso te digo, hermano, al Dios al cual yo le sirvo es el Dios verdadero. Al Dios al cual yo le sirvo no fue hecho por manos de hombre. Por eso tú no te asombres si el tuyo cae y se te rompe. Ah, no es un Dios de golpes, pues el mío no es boxeador. Mi Dios es mucho mejor. El Dios al cual yo le sirvo es el Dios verdadero. El Dios al cual yo le sirvo creó los cielos y la tierra. También mi nevera llena. Jehová es mi provisión, también es mi inspiración para escribirte estos versos. Mira que Dios tan inmenso, al Dios al cual yo le sirvo, es el Dios verdadero. Llegó el fin de mi canción, no sin antes invitarte y a Cristo yo presentarte. Quieres ser tu Dios también, y Dios siempre brega al cielo. Y punto, y con esto cierro, sin antes yo repetirte, el Dios al cual yo le sirvo es el Dios verdadero. Sin antes yo repetirte, que al Dios al cual yo le sirvo es el Dios verdadero. Por eso es que yo le sirvo. Mi Dios es el verdadero. No me importa que el tuyo sea tan conocido. Mi Dios es el verdadero. Yo te estoy hablando entre el dueño de los cielos. Mi Dios es el verdadero. Que dio la vida en la cruz del Calvario por ti, por mí. Mi Dios es el verdadero. Por eso que Él quiere acercarse a ti. Mi Dios es el verdadero. Te digo una cosa, Él aquí va a cambiar. Mi Dios es el verdadero. Lamento en baile y Él te lo va a demostrar. Mi Dios es el verdadero. Yo quiero cantarle con corazón sincero. Mi Dios es el verdadero. Desde que le conocí siempre ha sido mi anhelo. Mi Dios es el verdadero. Todo lo que me ha dado yo no he sido merecedor. Mi Dios es el verdadero. Es por eso que yo te estoy hablando de mi Señor. Mi Dios es el verdadero. Él no es Dios de palo, tampoco de cemento. Ahora mismo yo siento su presencia. Porque dice la palabra que donde hay dos o más, Dios es el verdadero. Él dice que ahí va a estar. Dios es el verdadero. Espíritu Santo, mis pecados y mis rebeliones tú moriste. La sangre tuya me ha redimido. Oye, mi amigo, de ese del que yo te estoy hablando. Si te asustas y tú verás que todo cambiará. Lo que yo te estoy hablando
eso es una realidad. Aleluya, gloria a ti, mi maestro. Quiero cantarte con un corazón sincero. Darte toda la gloria, la honra y la alabanza. No tengo palabras para describir tu amor. Por eso que yo siempre quiero cantarte de corazón. Quiero llegar hasta el cielo cantándote a ti. Por todo el cielo diciéndote santo, santo. Y este grupo que está aquí alabando y adorando. Quiero decirte te amo, te adoro, mi Cristo. ¿Qué sería de mi vida sin tu maestro? Ahora yo me despido, pero no de tu presencia. Aleluya. La gloria y la honra es para el maestro. Dar un aplauso grande al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que te sacó del lodo cenagoso y te limpió con su sangre preciosa. Aleluya. Gloria, gloria. Dáselo fuerte. Bendito tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Jesús. Deseamos haber bendecido su vida trayendo el aliento de la palabra de Dios. Recuerde que puede escribirnos al email tupalabra@tusonidocristiano.org. Gracias por haber sido parte del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura.